hacia la médula espinal. La vía vestíbulo espinal es una vía que va desde los núcleos vestibulares, o sea, los núcleos del nervio vestibular o del nervio vestíbulo-coclear hacia la médula espinal. O sea, tiene una neurona en la primera estructura y llega hacia otra neurona que está en la segunda estructura. Entonces, no es difícil, pero hoy día, el día de hoy, nos vamos a abocar, nos vamos a centrar estrictamente en la vía piramidal. Entonces, hay que recordar también de que estos tractos, vías, haces o fascículos, recuerden que en neurología representan lo mismo. Vía, tracto, haz o fascículo es lo mismo. ¿Y qué representan? Representan un conjunto de axones. Un conjunto de axones. Entonces, estas vías o estos tractos, como está en la figura, al final, como todos terminan en espinal, 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 terminan en la médula espinal. Y en la médula espinal, algunos de ellos van a terminar donde, a nivel de una porción que se llama el cordón lateral, y otros van a terminar a nivel de una porción que se llama el cordón anterior. En la figura, los que están en celeste terminan en el cordón lateral o discurren por el cordón lateral, y los que están en rosado van a discurrir por el cordón anterior. ¿Qué es lo que hay que destacar, recordar de esta figura? Que el tracto más importante, que es el córtico espinal, se va a dirigir a través del cordón lateral de la médula espinal. Ahora sí, ya entramos a lo que realmente nos interesa, la vía piramidal. Como yo les he comentado, la vía piramidal tiene dos fascículos, el fascículo córtico nuclear y el fascículo córtico espinal, nuevamente haciendo referencia a que la palabra fascículo puede reemplazarse por cualquiera de vía, tracto o haz, ¿no? Son cuatro sinónimos y que representan un conjunto de axones, no sé. Entonces, como su mismo nombre lo dice, la parte o el fascículo córtico nuclear es aquel que va a iniciar en la corteza cerebral, en alguna parte de la corteza cerebral, y se va a dirigir hacia un núcleo. ¿Un núcleo de qué, doctor? Un núcleo de algún nervio craneal que tenga componente motor. Un núcleo de algún nervio craneal que tenga componente motor. Recuerden que no todos los nervios craneales tienen componente motor, pero la mayoría sí. ¿Qué nervios craneales no tienen un componente motor? El olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. El resto de nervios craneales sí tienen en mayor o en menor medida una función motora, ¿ya? No se olviden. Entonces, el fascículo córtico nuclear comienza en alguna parte de la corteza cerebral y termina haciendo un contacto sináptico en una neurona ubicada en el núcleo de algún nervio craneal que tenga componente motor. Perfecto. Pero ese ahorita no nos interesa mucho. El que nos interesa ahora es el fascículo córtico espinal, que como su nombre lo dice, empieza en la corteza cerebral y aquí sí va a empezar en la corteza motora primaria, ¿ya? Recuerden ustedes, la corteza motora primaria es aquella que se ubica en el área 4 de Brodmann, el área 4 de Brodmann, que está localizada en el lóbulo frontal. ¿En qué parte? Especialmente está en una circunvalación o en un giro que se llama el giro precentral o también llamado prerolándico. Entonces, el fascículo córtico espinal, en su mayoría, los axones nacen de las neuronas ubicadas ahí, en la corteza motora frontal, específicamente en el giro o circunvolución precentral, que está localizada en el área 4 de Brodmann, o sea, la corteza motora primaria. ¿Ya? ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Obviamente hacia la médula espinal. No se olvide. Muy bien. Seguimos. Ahora, todo lo que esté escrito aquí es para ustedes, pero lo vamos a describir nosotros en las figuras mejor. Muy bien, entonces,
Como habíamos comentado, el área motora primaria se ubica ¿dónde? Se ubica en el giro precentral o prerolándico, que es la corteza motora primaria y está ubicada en el lóbulo frontal. Específicamente en qué capa de dicha circunvolución, de qué capa nacen estos axones, pues van a nacer en su mayoría de la capa 5, que es la capa piramidal interna, donde ahí ustedes van a ubicar a quiénes, a las neuronas piramidales de Betz, a las grandes neuronas piramidales de Betz, que son las neuronas más grandes del sistema nervioso central, casi a la par con unas neuronas que se ubican en una estructura que se llama el cerebelo, que se llaman las neuronas de Purkinje. Entonces, las neuronas de Betz, las neuronas de Purkinje son las neuronas más grandes del sistema nervioso central, pero de las que nacen estos axones motores son estas neuronas piramidales de Betz. Ahora, lo que yo quiero que recuerden también, porque ojo que estamos recordando, ¿ah? Lo que yo quiero que recuerden también es que estas neuronas, esas, son las famosas primeras neuronas motoras o conocidas como primeras motoneuronas. Esas son las primeras motoneuronas. Entonces, si en algún momento les preguntan, ¿dónde se ubica el cuerpo, el soma de las primeras motoneuronas? Pues el cuerpo, el soma de la primera motoneurona está en en la capa piramidal interna. ¿De dónde? De la circunvolución prerolándica del lóbulo frontal o en su defecto del área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria. Ahí están las primeras neuronas motoras. Estas primeras neuronas motoras lo que van a emitir, lo que van por así decirlo, a botar, es un axón, que es el que estoy señalando yo ahora en azul. Es un axón. Ese axón o el conjunto de esos axones son los que van a formar este fascículo corticoespinal o esta vía corticoespinal, como ustedes le quieran llamar. ¿Ya? Entonces no se olviden. Sigamos. Si alguien tiene alguna duda, puede interrumpir la clase en cualquier momento, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué otra cosa debemos recordar? Debemos recordar de que tanto en el giro precentral, que es motor, como en el giro postcentral, que es sensitivo, recuerden que esto ya no es lóbulo frontal, el giro postcentral es lóbulo parietal. El giro obviamente precentral es frontal, pues no es motor, área motora primaria, ¿ya? Ambos giros están, digamos, las neuronas o los axones que van a tener el control de ciertas partes del cuerpo tienen una distribución bastante característica. O sea, el cuerpo del ser humano ya está distribuido, ya está localizado, ¿no? Por ejemplo, hoy día nos vamos a centrar netamente en lo motor. A esta distribución se le conoce como el homúnculo de Penfield, ¿no? Vamos a escribirlo ahí. Se llama homúnculo de Penfield. Así se llama. El homúnculo de Penfield. Este homúnculo de Penfield hace referencia a una distribución. Mire, por ejemplo, háganse cuenta que los puntitos que yo estoy colocando son neuronas motoras, ¿no? Todos los puntos que yo estoy colocando son neuronas motoras, ¿ya? Todos los puntos que yo coloco son neuronas motoras. Entonces, háganse la idea de qué, de que aquellas neuronas, por ejemplo, que están ubicadas más hacia la línea media, más hacia la línea media, hacia la cisura interhemisférica, son aquellas neuronas que van a controlar el movimiento del miembro inferior, como ustedes lo pueden ver ahí. Y en cambio, aquellas neuronas que se ubican más hacia la zona lateral, más hacia la zona lateral, son aquellas que respectivamente van a controlar el movimiento del miembro superior y
del rostro, ¿no? Entonces, esa es la distribución típica. Es una distribución que se llama somatotópica. Y la descripción la dio Penfield, es por eso que se le llama el homúnculo de Penfield, ¿no? Ahora, ¿qué les debe llamar la atención? La mano está grande no por las puras, ¿no? Sino que la mano está grande porque la mano, al ser, digamos que una zona importante con la cual nosotros nos relacionamos con el medio que nos rodea, ¿no? Es una zona vital, de vital importancia para nuestra interacción con el medio que nos rodea, pues la mano es grande porque ocupa una buena parte o una porción significativa de la corteza motora primaria. Miren, el rostro también ocupa buena parte de la corteza motora primaria. En cambio, otras áreas como el tronco, el abdomen, en realidad, a pesar de que son áreas grandes, corporales, ocupan una parte no tan grande de la corteza motora primaria. Eso es algo que ustedes deducen nada más viendo la figura. Y otra cosa que se puede deducir o de la figura que ustedes deben recordar es que, miren, toda la zona que yo estoy pintando en verde es una zona que está irrigada por la arteria cerebral anterior y sus ramas. En cambio, toda la zona que yo estoy pintando en rosado ahora, obviamente que le corresponde a la parte motora en este caso, ¿no? Están irrigadas por ramas de la arteria cerebral media o por la arteria cerebral media y sus ramas. Entonces, desde ya tienen que ir pensando que si en algún momento existe una oclusión o un problema vascular en la arteria cerebral anterior, se ocluye, probablemente el paciente se presente con una debilidad en el miembro inferior, como parte de los otros síntomas que podría tener este paciente. En cambio, si yo tengo una oclusión de la arteria cerebral media, también podría encontrar que dentro de todas las manifestaciones clínicas que tendría ese paciente, sería un compromiso motor del rostro y del miembro superior, ¿no? Entonces, hay que ir pensando así, hay que ir recordando. Y seguimos. Vamos ahora sí a repasar cuál es el recorrido. Entonces, ya nos centramos en la corteza motora primaria, ya las neuronas, los somas, dieron origen a sus axones. Entonces, como verán ustedes, los axones se van distribuyendo con forma de abanico, ¿no? Miren, ¿no? Los axones van naciendo y se van distribuyendo como un abanico ahí, ¿no? Perfecto, de toda la corteza motora. A ese abanico donde las fibras tienden a irse acercando, pero todavía se encuentran dispersas, se le conoce como corona radiada. Entonces, la corona radiada es un área que está por debajo de la corteza motora primaria, porque está por debajo, está profunda ella, como ustedes lo pueden ver en la figura, ¿no? Entonces pertenece al área subcortical por debajo de la corteza, donde ¿qué? Donde podemos encontrar axones o fibras motoras, pero todavía los encontramos dispersos, ¿verdad? Luego, como ustedes pueden ver, los axones cada vez se juntan más y confluyen y se unen, se empaquetan. ¿Y dónde se empaquetan? ¿Dónde van a estar ya juntos? En una estructura que se llama la cápsula interna. La cápsula interna es una estructura que tiene tres porciones. Tiene un brazo anterior, ¿no? Ahí que estoy señalando con una flecha. Tiene una rodilla y tiene luego todo un brazo posterior. Entonces tiene un brazo anterior, tiene una rodilla, tiene un brazo posterior, porque tiene el aspecto de un boomerang, pues, ¿no? Parece un boomerang. ¿Ya? Entonces, la vía córtico-espinal, ¿por dónde va a pasar? ¿Por qué parte de esta cápsula interna? Va a pasar por la rodilla y va a pasar por parte del brazo posterior, no por su totalidad, pero sí por buena parte del brazo posterior. Y ahí también, o allí también, ahí también,
las fibras motoras van a seguir una distribución. Por ejemplo, las fibras motoras que se dirigen al rostro van a pasar por la rodilla del brazo posterior, de la cápsula interna, perdón. En cambio, las fibras que van al miembro superior, al tronco y al miembro inferior van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, las que van al rostro pasan por la rodilla y las que van al brazo, tronco y pierna van a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, con la singularidad, con la particularidad de que en esta estructura las fibras motoras están compactas, las fibras motoras están pegadas, las fibras motoras están juntas en un pequeño espacio. O sea, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiere llegar, doctor? Por qué destaca eso? ¿Por qué resalta eso? Quiero llegar porque si yo tengo una lesión donde yo estoy pintando ahora en rosado, si yo tengo una lesión en esa zona, es más que suficiente para que el paciente tenga una debilidad en todo un lado del cuerpo. ¿Por qué? Porque las fibras motoras se encuentran compactas, pues. En cambio, si yo tengo una lesión donde estoy pintando ahora, probablemente ese paciente no tenga una debilidad en todo un lado del cuerpo, o sea, en todo un hemicuerpo. Y eso porque, obviamente, porque como en la corona radiada todavía las fibras están dispersas, una lesión focal no me va a producir una debilidad en todo un hemicuerpo, sino en una parte de él. ¿Ya? Muy bien, seguimos, seguimos. Muy bien. Ahora, una vez que, una vez que las fibras descendieron, ahí estoy señalando, por la cápsula interna, ya saben ustedes, por el brazo posterior, ya las fibras van a llegar al tronco encefálico. Y como ustedes deben recordar, el tronco encefálico tiene tres partes, ¿cierto? Vamos a preguntar, a ver, vamos a ver si están conmigo. Me preocupa su silencio, ¿no? De paso que vamos... Uy, hay un usuario de Zoom. ¿Quién es el usuario de Zoom? Dice. Usuario de Zoom. A ver, que se presente, por favor, el usuario de Zoom. Hola, ¿me escuchan? ¿Están? ¿Alguien delegada estás? Sí, Doc, sí se escucha. ¿Sí? ¿Quién será el usuario de Zoom? ¿O realmente es el Zoom, la inteligencia artificial del Zoom? No, Doc, debe ser alguien, pero todavía no se renombra. Allá, renómbrese para la asistencia, por favor, sería lo ideal. ¿Ya? Entonces vamos a ver con Azuya. Este me llama la atención. Vamos con el iPhone de Yesenia. ¿Está el iPhone de Yesenia? iPhone de Yesenia. ¿Quién es el iPhone de Yesenia, por favor? ¿No está? Sí, doctor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Doctor, Yesenia, Yesenia. Ahorita lo cambio. Ah, Voy ya, a ya, poner mi apellido y nombre. ya, perfecto. Entonces, Yesenia, una pregunta, Yesenia. ¿Recuerdas tú cuáles son las partes del tronco encefálico, Yesenia? Doctor, disculpe. Sí, sí, sí. Estoy. Sí, Ya, ¿cuáles son? bueno. Se divide en mesencéfalo, Ya. la protuberancia y el bulbo raquídeo, doctor. Ya, muy bien. Entonces, tal cual como lo ha dicho su compañera, obviamente es una pregunta sencilla, ¿no? Ya estoy ya hasta quizás un poco faltando el respeto a ustedes preguntando eso, pero es bueno para calentar. Entonces, la porción superior se llama mesencéfalo,
luego sigue la protuberancia o puente, y luego tenemos la médula oblongata o conocida como bulbo raquídeo también, pues, ¿no? Son las tres partes del tronco encefálico. ¿Por qué es importante recordarlas? Porque, por ejemplo, estas líneas que ya saben que es el haz córtico espinal, córtico espinal, ¿ya? Una vez que desciende del brazo posterior de la cápsula interna, va a pasar por el mesencéfalo. ¿Por qué parte? ¿Por qué parte del mesencéfalo? Por una parte que se llama el pedúnculo cerebral. El pedúnculo cerebral. Por ahí va a pasar por el pedúnculo cerebral, ¿ya? Por las tres quintas partes mediales del pedúnculo cerebral. Luego, sigue su descenso, obviamente, y llega a la protuberancia. Y en la protuberancia, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por la base de la protuberancia, pero con una particularidad. La particularidad es de que estas fibras motoras en la protuberancia se dispersan, se disgregan, se separan un poco. ¿Por qué? Porque las fibras van a estar entrelazadas con unas que se llaman las fibras pontocerebelosas, o sea, son fibras que van del puente al cerebelo, pontocerebelosas. Entonces, vienen las fibras del córtico espinal, se entrelazan con las fibras pontocerebelosas y es por eso que discurren disgregadas, separadas, un poco nada más alejadas, ¿ya? Y luego sigue su descenso y llega al bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo van a descender por unas estructuras que se llaman las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares, ¿no? Y miren, ¿no? Ahora vamos a la figura de nuestra derecha abajo. Una vez que están en las pirámides vulvares y van descendiendo, al final del bulbo raquídeo, yo tengo una estructura o hay un fenómeno anatómico que se llama la decusación piramidal. ¿En qué consiste ese fenómeno anatómico? Consiste en que el 90% de las fibras motoras cruzan la línea media. Igual acá, mire, el 90% de las fibras motoras cruzan la línea media a través de ese proceso anatómico que se llama la decusación piramidal y cruzan la línea media para luego seguir su descenso a través de qué? A través, obviamente, sigue siendo el haz córtico-espinal, pero ya cambia de nombre y se le llama lateral. ¿Por qué se le llama lateral? Porque como ustedes están viendo en la figura, está discurriendo, está descendiendo por el cordón lateral de la médula espinal. Está descendiendo por el cordón lateral de la médula espinal. ¿Ya? Y el 10% restante sigue su descenso por el mismo lado, no cruza la línea media en ese momento, ¿ya? Pero luego vemos que más abajo, una vez que se ubica en la médula espinal y discurre por el cordón anterior, es por eso que este es el haz córtico espinal anterior, una vez que llega a la parte de la médula que le corresponde, también termina cruzando la línea media, ¿no? Ahora, doctor, y de los dos haces corticoespinales, del lateral y del medial o anterior, ¿cuál debería yo recordar? Pues deberías recordar el lateral, porque como verás, al tener el 90% de las fibras motoras, es el haz que es clínicamente clínicamente relevante, o sea, es el importante, el relevante, ¿ya? No se olvide. Ahora,
¿Qué es lo otro importante que yo tengo que sacar de esta figura? Ya lo último, lo otro importante que yo tengo que sacar, vamos a hacerlo en rojo, es que como verán ustedes, aquí hay otra neurona en el asta anterior de la médula espinal. Este es el asta anterior. En el asta anterior de la médula espinal yo tengo otra neurona. ¿Ven ahí? Esos puntitos azules son cuerpos neuronales. Porque si ustedes se fijan en la figura arriba, miren, ¿no? Arriba en la figura también hay dos bolitas, que son los cuerpos de quienes, de la primera motoneurona, que están ubicadas en la corteza motora primaria, área 4 de Brodmann, lóbulo frontal, giro presentral. ¿No? Ya me parece cosa que dice, los animales que comen carne se llaman carnívoros, ¿no? Igual acá, la primera motoneurona está ubicada en la corteza motora frontal, giro precentral, área 4 de Brodmann, ¿ya? Igual, la segunda neurona motora, la segunda neurona motora o segunda motoneurona, tiene su cuerpo ¿dónde? Tiene su cuerpo en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, esta vía motora, este haz espinal, que es el más importante, tiene dos neuronas, una ubicada en la corteza motora primaria, otra ubicada en el asta anterior de la médula espinal. Como verán, el axón de la primera neurona motora tiene un largo recorrido. Es por eso que es una de las más grandes, porque su axón probablemente sea uno de los más grandes, si no el más grande, el más largo del sistema nervioso central. ¿Ya? Sigamos, sigamos. Ojo que estamos haciendo un repaso. Yo asumo que ustedes ya saben todo esto, que hay que recordar, hay que desempolvarlo, ¿no? Y espero que se los hayan explicado así, que es la forma correcta. Y bueno, eso ya le corresponde a su docente de aquel año. Ya terminamos con la primera parte. Ahora vamos a ir a la segunda parte. ¿Ya? Vamos a ir a la segunda parte. Vamos a proyectar rápidamente. Doctor, disculpe, soy usuario de Zoom, pero en sí soy Chenoa Santa Cruz, solo que no puedo renombrar, no me sale esa opción. Sí, ya leí tu mensaje, no te Ah, preocupes. doctor, gracias. Usuaria de Zoom. Mis respetos. Muy bien, me comentan si pueden ver ya las nuevas diapositivas, por favor. Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar un poco, ¿ya? Porque sé que prestar atención a una clase virtual, creo yo que es más complicado que prestar atención a una clase presencial, ¿no? Pero tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas también. Todos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco, ¿no? Ya saben, lo que yo quiero es su atención máxima, estos minutos nada más, ¿ya? Entonces, ahora sí, dejando de lado la parte fría, que es la parte, pues, anatómica, fisiológica, vamos a entrar un poco en la parte clínica también, ¿ya? Entonces vamos a comenzar justamente completando la segunda parte, que es la evaluación de la fuerza, ¿no? Ahora vamos a preguntarle a Patrick. Patrick, ¿estás, Patrick? Sí, doctor. Patrick, ¿a quiénes vemos en la figura? Ah, yo solo sé que uno es Rocky y el otro no sé quién es. No me acuerdo. Pero sí ¿Sabes vi la quién? película. Increíble, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a otro. Vamos a preguntarle a Daniel Torres. ¿Está Daniel? Sí, doctor. ¿Quiénes son, Daniel? Dime. Uy, no vi la película. O sea, sí sé que es Rocky y el otro es un ruso, entre Increíble, ¿no? Es comillas. una película de culto, ¿no? O sea, tienen que verla, ¿no? O sea, yo sé que ya está fuera de su época, sé que probablemente, ¿no? Ustedes están en otra cosa, pero esta es una película de culto. Entonces, el de aquí es Rocky Balboa, el de la mano izquierda, ¿no?
y el del costado pues es Iván Drago, ¿no? La película es Rocky 3, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque esa película tiene un contexto sociopolítico, ¿no? Ustedes recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Inició pues la famosa Guerra Fría, ¿no? Entre, digamos que Estados Unidos, ¿no? Y Rusia y los aliados soviéticos, ¿no? Estados Unidos y sus aliados, obviamente, y Rusia y sus aliados soviéticos, ¿no? Entonces, eh, ese contexto sociopolítico fue trasladado, ¿no? Obviamente de una forma muy, o bastante superflua a una película, ¿no? Pero es bastante buena, ¿ya? Así que les recomiendo ver. Muy bien, ahora, vamos con los patrones clínicos de lesiones. Vamos con los patrones clínicos de lesiones, pero eso lo vamos a dejar mejor para el final, ¿ya? Entonces, vamos con el examen motor. Y antes de eso, hay que recordar que nosotros podemos evaluar la fuerza a través, digamos que de dos aspectos, ¿no? En primer lugar, la motilidad pasiva y luego la motilidad activa. Recuerden que en la motilidad pasiva yo no toco al paciente, yo no le doy ninguna orden al paciente, solo me limito a observar. En este caso de la fuerza, ¿qué voy a observar? Voy a observar su postura, voy a observar si el paciente se para y camina la marcha, voy a observar si de repente tiene alguna predilección por realizar las actividades con algún miembro superior en particular, etcétera. Solo me limito a observar y en base a la observación yo puedo inclusive hasta decir dónde está el déficit motor y probablemente hasta localizar el déficit motor, ¿no? Y luego tenemos pues a la motilidad activa. Y la motilidad activa sí implica tres cosas, ¿no? Que el paciente realice movimientos a la orden, pero a libre albedrío, que el paciente realice algunas maniobras especiales ya descritas previamente, como por ejemplo, otro, ¿qué es una maniobra especial? Es una maniobra que tiene nombre y apellido, o sea, que tiene un epónimo. Por ejemplo, el signo de Kernig es una maniobra especial. La describió Kernig, se modificó con el tiempo, pero es una maniobra especial. El signo de Brudzinski es una maniobra especial. El signo nuco-plantar de Marañón es una maniobra especial, etcétera, ¿no? Y luego tengo los movimientos de oposición, que como su mismo nombre lo dice, son movimientos en los cuales yo como evaluador realizo una fuerza contraria, una fuerza opositora al movimiento que hace el paciente. Y eso yo lo hago con el objetivo de que de graduar la fuerza, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, en la inspección, como ya les he comentado, solo miro, observo y describo, ¿ah? En cambio, vamos con los movimientos a la orden y vamos a ir viendo algunos videos que nos puedan ayudar, ¿ah? Por ejemplo, en el primer video, yo le voy a solicitar al paciente que eleve, como le guste, los brazos, ¿no? Yo le pido que, señora, por favor, eleve los brazos, ¿no? Y miren, ¿no? Ahí le aviso que eleve los brazos. Obviamente, como ustedes verán, ella ya los eleva así porque como está varios días en el hospital y todos los días se le evalúa, ya en la mente ya se le ha quedado que elevar los brazos, pues hay que elevarlos de frente, ¿no? Directo, ¿no? Pero en realidad el paciente, antes de que los evalúen, ustedes hace cualquier movimiento y ustedes comparan cuál eleva, cuál no eleva, cuál eleva más, cuál se moviliza con dificultad. Y lo mismo para las piernas, ¿no? Yo le pido que levante las piernas. Primero levanta la derecha y luego le solicito que levante la izquierda y voy comparando, ¿no? Visualmente yo me doy cuenta si es que hay algún déficit motor o no, o algún tipo de incapacidad o discapacidad, ¿no? Muy bien. Luego ya vienen, como les digo, los movimientos de oposición,
¿no? En este caso, o vamos primero con las maniobras especiales para seguir un orden. Ya, entonces, primero las maniobras especiales. Tenemos como las maniobras especiales más famosas a las maniobras de Mingazzini, ¿no? Existe un Mingazzini para el miembro superior, un Mingazzini para el miembro inferior, pero ya aterrizando, ¿no? ¿Qué yo le pido a los pacientes? Por ejemplo, para los miembros superiores, le pido a los pacientes que lo coloquen de frente, como está la señora ahí, que puede ser con las manos en esa posición vertical, aunque también podría ser con las manos en posición horizontal, pero con la palma hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, no con la palma hacia abajo? Porque a veces el déficit motor es tan sutil, es tan suave, que no va a generar que haya una caída en el brazo, sino que lo que va a generar es que haya una leve rotación hacia adentro, ¿no? Entonces, la única forma de que yo note que hay una rotación hacia adentro es con las palmas hacia arriba o es con las palmas en lateral. Entonces, si está en lateral y hay una rotación hacia adentro, también me voy a dar cuenta, ¿no? Para déficits motores leves, ¿ya? Por ejemplo, veamos la figura del costado, ¿no? Le pido a la paciente ahí que coloque los brazos así y miren, ¿no? Cómo lentamente ustedes van a ver que la paciente tiene una disminución o una caída, ¿no? Del miembro superior derecho. ¿Ven? Sí ven cómo cae, ¿no? ¿Ven cómo cae? Está cayendo ahí. Así termina, ¿no? Comienza con los miembros bastante alineados y termina con uno que ha caído, ¿no? Pero ha caído sutilmente. Es una leve debilidad. Obviamente luego hay que graduarla, pero vemos allí. Ahora, para los miembros inferiores, ¿en qué consiste la maniobra de Mingazzini? Y vamos a ver la figura de abajo. Entonces, miren, yo le pido al paciente que flexione las rodillas y primero yo coloco mis brazos debajo de sus piernas para mantener el movimiento y le doy la orden de que mantenga la posición allí. Entonces, voy a soltar, le digo, voy a soltar, mantenga ahí las piernas y la suelto, ¿no? Miren. Perfecto. Entonces el paciente mantuvo por algunos segundos las piernas en dicha posición, ¿no? Miren, ¿no? Esa es la posición inicial y en la posición final impresiona que hubiera una leve caída del miembro superior, del miembro inferior derecho, perdón, ¿no? Entonces, son cosas que luego ustedes van a integrar en su totalidad con el resto del examen motor, pero bueno, visualmente es lo que da la impresión, ¿cierto? Entonces ya saben. Miembro superior, que eleve los brazos, ya sea verticales o con la palma hacia arriba, que sería lo ideal. Miembro inferior, la maniobra de Mingazzini en esa posición. No le van a pedir al paciente pues que esté 30 segundos así, porque ni ustedes aguantarían, ¿no? Máximo unos 5 a 10 segundos sería bastante suficiente para una evaluación de la fuerza, ¿ya? Ahora vamos atrás. Vamos con los movimientos de oposición. Entonces, recuerden ustedes lo que ya les han enseñado. ¿Y qué les han enseñado? Lo que les han enseñado o deberían haber enseñado es de que al momento de que yo evalúo la fuerza, tengo que hacer un gráfico motor, pues obviamente, ¿no? Y en ese gráfico motor yo debo dividir las extremidades en tercios, en tercios. Entonces, tanto el miembro superior como el miembro inferior tienen que tener 3 tercios. Por lo tanto, las maniobras de oposición que yo realizo deben evaluar cada uno de estos tercios, ¿no? El tercio más distal, el tercio intermedio, el tercio proximal, el tercio más distal, el tercio proximal y el tercio intermedio, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Entonces, a ver, vamos a ver allí en el primer video, ¿no? Miren qué estoy haciendo yo. Para evaluar la fuerza en el tercio distal de las extremidades superiores, yo le estoy pidiendo al paciente que apriete mi dedo y que no lo deje escapar. O sea, ¿yo qué hago? Yo jalo mi mano hacia atrás. Yo estoy jalando mi mano hacia atrás
El paciente me está apretando los dedos. Entonces, ahí yo qué evalúo, evalúo su fuerza, pues, qué tanta fuerza tiene en la mano para no dejar escapar mis dedos. Luego, en la imagen de nuestra derecha, evaluando parte del tercio intermedio, ¿qué le pido al paciente? Mire, le pido al paciente que flexione los brazos sobre su tórax y luego que haga esto, ¿no? Yo pongo una fuerza contraria ahí y le pido que baje su brazo, ¿no? Que baje su brazo y miren, ¿no? Perfecto, ahí me vence y miren al otro lado, ¿no? Le pido que empuje mi mano y también me vence, ¿no? Entonces así. Y luego, para la porción más proximal, para la cintura escapular, ¿qué le pido al paciente que haga? Miren, ¿no? Le pido al paciente que coloque sus brazos en esta posición y que los mantenga allí, que no deje que yo le baje los brazos, porque yo le voy a intentar hacer una presión hacia abajo. En la figura, en la figura, perdón, en el video, yo estoy intentando presionar sus brazos hacia abajo y el paciente no se tiene que dejar, ¿ya? Entonces veamos si logramos el cometido, ¿no? Miren, ¿no? Yo presiono hacia abajo y el paciente no debe dejar que yo lo venza. Entonces, de esa forma, obviamente que cada tercio tiene otras maniobras. Ustedes con el paso del tiempo van a escoger las que más, digamos que sean prácticas para ustedes. Para mí, esta es la secuencia práctica. Para evaluar el tercio distal, que me apriete los dedos. Para evaluar el tercio intermedio, que me empuje la mano. Para evaluar el tercio proximal, que no deje que lo baje, ¿no? Entonces yo hago eso para evaluar el miembro superior y ya voy sacando más o menos una línea de cómo está la fuerza en el paciente. Luego, para evaluar el miembro inferior, también tiene sus maniobras por tercios. Por ejemplo, para evaluar el tercio más distal, ¿qué hago? Pues que me pise la mano, ¿no? Le digo, písame la mano y luego su contraparte, ¿no? Ahí, písame la mano. Obviamente, toda evaluación tiene que ser bilateral y comparativa. Toda evaluación tiene que ser bilateral y comparativa para que ustedes detecten si el paciente tiene o no tiene un déficit motor, ¿ya? Entonces ahí le pido que pise mi mano, evalúe el tercio distal. ¿Qué más puedo pedir? Al revés, puedo colocar mi mano no en su planta del pie, sino en la región dorsal del pie y puedo pedirle que más bien haga el pie hacia arriba. O puedo hacer los dos, ambos son bastante válidos, ¿ya? Para el tercio intermedio, ¿qué hago? Miren. Hago que el paciente flexione la rodilla, que pegue bien el pie hacia atrás. Yo coloco mi mano ahí a la altura del tobillo casi y le pido que empuje mi mano hacia adelante, ¿no? Miren, el paciente empuja mi mano, empuja, empuja para evaluar la fuerza en el tercio intermedio. Y luego, para evaluar el tercio proximal, ¿qué hago? Coloco yo mi mano por encima de la rodilla. Mi mano allí está ubicada por encima de la rodilla, donde está el puntero láser. Entonces, ¿qué le pido yo al paciente? Que eleve su pierna, pero mi mano está por encima de la rodilla. Entonces, vamos a ver qué resultado, miren, ¿no? Le pido que eleve, ¿no? Que eleve la pierna. Mi mano está allí. Perfecto. Y luego yo lo voy a comparar con el otro lado, ¿no? Para tener una idea de si hay o no hay déficit motor. Entonces, igual, tercio distal, tercio intermedio, tercio proximal, para evaluar la fuerza. ¿Ya? Sigamos. Todo eso es importante, tanto la observación como las maniobras especiales, los movimientos a la orden o al libre albedrío, y estos movimientos de oposición son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque me van a permitir graduar la fuerza, darle un valor numérico al déficit motor, darle un valor numérico al déficit motor. Entonces, esto también es importante. Por favor, de aquí va a salir una pregunta del examen también, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo de que hay 6 grados de fuerza, ¿no? De 0 a 5, donde 5 es obviamente normal, donde del 1 al 4
hay debilidad y en el 0 hay ausencia total de movimiento. ¿Ya? Entonces, a la ausencia total de movimiento se le conoce como parálisis o también se le conoce como plejía. Plejía. Parálisis o plejía. ¿Ya? Entonces, ahí no hay nada. La extremidad que yo estoy evaluando está totalmente ausente de movimiento. No hay nada. Cero. Luego, en el grado del 1 al 4, como ya les he dicho que hay debilidad, pero el término médico correcto para referirse a la debilidad es paresia. Una cosa es que ustedes digan en el internado, doctor, el paciente tiene una debilidad en el lado derecho del cuerpo. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto, se entiende, ¿no? Y otra cosa es que ustedes digan, doctor, el paciente tiene una hemiparesia derecha. ¿Es correcto? Claro, pero aparte de ser correcto, suena bien, es descriptivo y permite a ustedes, obviamente, aplicar lo que ya están conociendo, ¿ya? Ahora, el valor uno habla de que existe una contracción muscular, pero que no genera desplazamiento. Desplazamiento. ¿Qué es eso, doctor? No entiendo. Por ejemplo, su paciente está echado, ¿no? Su brazo está ahí encima de la camilla. Y ustedes le dicen, señor, mueve el brazo. Señor, mueve el brazo. El paciente va a hacer esto, mire, ¿no? Ustedes ven que hay contracción muscular, pero esa contracción no es lo suficientemente fuerte ni para generar un desplazamiento horizontal, o sea, sobre una superficie, y mucho menos para generar un desplazamiento vertical en contra de la gravedad, ¿ya? Luego, el grado 2. En el grado 2 sí hay un desplazamiento horizontal. Señor, mueve el brazo, obviamente suponiendo que mi brazo está sobre una cama, una camilla, ¿no? Mueve el brazo y el paciente lo mueve de lado a lado, como quien dice, arrastra su brazo sobre la camilla, ¿no? Pero no es capaz de levantarla, de separarla de la camilla. Entonces hay desplazamiento horizontal, pero sin vencer la gravedad. No vence gravedad, no vence gravedad. Ese es el grado 2. Luego, el grado 3. El paciente tiene un desplazamiento vertical, o sea, sí vence la gravedad, pero no vence una fuerza de oposición, una fuerza contraria. ¿Qué significa? Señor, mueve el brazo. El paciente lo mueve de lado a lado, lo despega, o sea, lo logra elevar, pero si ustedes ponen, a ver, señor, ahora levante, nada, nada, cero. Entonces no vence una fuerza contraria. El 4, el paciente desplaza horizontal, desplaza vertical y vence parcialmente una resistencia. Vence, pero no como el adosano, por ejemplo, o no como lo que uno esperaría para el contexto del paciente, ¿no? ¿Y por qué digo para el contexto del paciente? Porque todo esto tiene que ser adaptado al paciente. No van a esperar pues que una abuela de 80 años tenga la misma fuerza que de un joven de 25 años, ¿no? O sea, va a haber una diferencia significativa, ¿no? Por edad, por masa muscular, etcétera, ¿no? Entonces, todos ustedes tienen que ir adaptando eso, ¿ya? Y el 5 es normal, pues obviamente. Entonces, miren, ya lo tienen bastante claro, tienen que recordarlo, repasarlo. Sigamos. Y como ya les he comentado, todo eso tienen que trasladarlo a una gráfica de hallazgos. Y esa gráfica de hallazgos siempre va a tener como denominador al número 5. ¿Por qué el denominador es 5, doctor? Porque el 5 o el número 5 es el valor normal. Por eso que siempre va a ser el denominador. Y lo que puede cambiar es el numerador.
Por ejemplo, en este caso, 5, 5, 5, 5, todo está normal, pues, ¿no? ¿Ya? Todo está normal. En cambio, si yo tengo 3 de 5, 3 de 5, 3 de 5, en todo el lado, siempre este es el lado derecho, siempre este es el lado izquierdo, por si acaso, siempre, siempre. Ya han llenado esto ustedes en la historia clínica que han hecho en el curso regular, pues, ¿no? Lo estoy repitiendo. Siempre es derecho, siempre es izquierdo, ¿ya? E inclusive la cara también se divide y ustedes pueden dibujar el déficit motor encontrado en el rostro también. Por ejemplo, este paciente. A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar a Tania Casas. ¿Tania Casas está? ¿Tania Casas? No. Tania Casas. Sí, doctor. Tania, ¿qué nombre recibiría este déficit? ¿Qué nombre? ¿Cómo llamarías a este déficit? Me pareció derecha. Muy bien, Tania. Este es una hemiparesia derecha. Excelente. Esta es una hemiparesia derecha. Vamos a cambiar un poquito. Muy bien, Tania. Gracias. Vamos a cambiar un poquito. A ver, vamos a ver. Entonces, este, el uno es el de Tania, ¿no? Muy bien. Vamos a preguntarle ahora a Alicia. Alicia Paricagua. ¿Está Alicia? Alicia. Sí, doctor. Alicia. A ver, un segundo, de paso que vamos tomando la lista de una vez. Denme un segundo, por favor. Ya, entonces participó su compañera Tania. A ver, ¿dónde está Tania? Tania Casas, muy bien. También ahora está Alicia, ¿no? Alicia. Alicia, cuéntame, ¿cómo llamarías a ese déficit, Alicia? Sería también una hemiparesia, pero del lado superior derecho. Ya. La palabra hemiparesia hace referencia a un hemicuerpo, pues a un lado del cuerpo, ¿no? Vamos con, a ver, vamos a ver si está. Jordan Rengifo, ¿está Jordan? Jordan, Presente, doctor. ¿está Jordan? Sí, doctor, presente. Jordan, ¿cómo llamarías a ese déficit ahora? También sería una parecia, pero como dice mi compañera, solamente del miembro superior derecho. Nuevamente, ¿no? Implica un hemicuerpo, ¿no? O sea, no puede ser hemiparesia del miembro superior, ¿no? O sea, no, no va. Vamos con ¿No Keila sería Molina. Doc monoparesia? ¿Cómo? Braquial. ¿Monoparesia o monoplejía? Braquial derecho. ¿Quién es? ¿Jazz, me parece? Ay, sí, soy Maricielo, solo que no puedo cambiar mi nombre. Maricielo. Sí, Maricielo Maricielo. Cabrera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Fuiste la primera clase? ¿No fuiste? No, Doc, la primera clase no asistí. Ya ves, no estás en la lista. Increíble, ¿ah? Pero póngame, por favor. Ya, dame tu nombre, por favor. Maricielo Cabrera Castañeda. Carrera Castañeda. Cabrera. Cabrera Castañeda. Castañeda Maricielo. Sí. Ya, pues mira, nos venía la primera. Ya, en la segunda te anoto. Entonces, como muy bien ha dicho su compañera Maricielo, este déficit, al solamente afectar un miembro, pues obviamente es una monoparesia. Y miren, ella ha utilizado un término. ¿Puedes repetirlo, por favor, el siguiente término?
Braquial. Excelente. Braquial. Monoparesia braquial derecha. Así ha dicho ella. Pues claro que sí. Es una monoparesia mono porque afecta a uno, una extremidad. Monoparesia braquial porque está afectando al brazo, pues, ¿no? Derecha. Así. Muy bien. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Con estos ejercicios terminamos, ¿ya? Yo sé que es complicado. Muy bien. Vamos a acá a ver a colocar ahora sí. 5. Uy, perdón. Ah, no, está bien, para cambiar los términos, para cambiar los términos, está bien. Para cambiar los términos. A ver, vamos con Molina Vélez Keila. ¿Está Molina Vélez? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Eh, Keila, ¿qué sería ese déficit? una monoplejía crural ¿De qué lado? derecho. Excelente. Monoplejía crural derecha. Muy bien, ¿ah? El término para referirse al miembro inferior es crural, y en este caso obviamente es derecho, pues, ¿no? Monoplejía porque hay ausencia de movimiento, no es monoparesia, aquí es plejía, y crural por el miembro inferior. Muy bien, ¿ah? Me han sorprendido gratamente, pero está fácil, pues, ¿no? Ahora vamos un poco a subir el nivel, ¿no? Vamos un poco a subir el nivel. Ya. Entonces, a ver, vamos a poner aquí. Ya, esta está más complicada. ¿Alguien desea animarse a describir ese déficit? ¿Alguien desea animarse? A ver, José Brandon, ¿está presente José Brandon? José, no está, ¿no? Risel, Risel Eli, Doctor, ¿está? Risel Eli, es una M. Sí, ¿Risel parece. está? ¿Risel? Sí Sí, está, doctor, ¿no? presente, ¿Qué sí. tal? Qué gusto, ¿cómo Es está? una M, ¿me parece? ¿Una qué? No, no, no me acuerdo, no, perdón. Ya, pero estás presente, por lo menos. Paola Mestas está, Paola. Sí, sí, doctor. ¿Dónde estás? Paola, muy bien. No te voy a preguntar, solo estoy llamando lista. Diana Margot, Diana Margot, Diana Margot. No está, increíble. Presente, doctor, sí. ¿Dónde? Estoy aquí. Ah, ya te vi. Ok. Alanis Sucapuca, Alanis Morissette, Alanis está. Alanis, Alanis. No está Alanis. José Torres, Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, yo. Yesenia. Así estaba, ¿no? El iPhone de Yesenia está Yesenia. Presente. Melanie Cueva, Presente, doctor. José Torres, Acá soy doctor. Jafet, Sí, presente. Jafet Aguilar, Jafet Aguilar,
No está. Ariana Danivel. Presente, doctor. Doctor, tengo Gabriel, una Gabriel Ponte. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Andrea Luciana. Presente, doctor. Buenos días. Sumi. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Aarón Nureña. Buen día. Samantha Michelle. Presente, doctor. Entonces no está José Brandon ni tampoco Yafed Isaac. Alguien que no haya llamado. Yo, doctor, buenos días. Patrick, en la primera clase no pude ir, doctor. No pudiste ir. ¿Qué pasó? Estuve delicado de salud y no pude ir. Increíble, ¿no? Delicado de salud. Doctor, a mí tampoco me llamó. ¿Cómo? ¿No se escucha bien? Tampoco me llamó. A ver, ¿Me no te escucha ahora? escucho. A ver, ahora sí, por favor. ¿Me escucha ahora? Bajito, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Es Cruz Cigüeñas Ameli? Sí, ¿Sí? sí, doctor. Sí. Ya. Tampoco has venido a la primera clase o tampoco has ido en este caso a la primera clase. No, Doctor, doctor, buenos tenía clase. días. Yo también falto en la lista. No pude asistir a la primera clase. Saben que son pocas clases, ¿cierto? Tienen que tratar de ir a las clases o cuando sea virtual conectarse a las clases. Es importante, ¿ya? Recuerden de que es importante. ¿Alguien más? doctor, ¿Alguien? yo, Santa Cruz tampoco me llamó en la lista. No fuiste, pues. ¿Cómo te voy a llamar? Increíble. Santa Cruz, ¿qué más? Santa Cruz de la Cruz. Tampoco fuiste a la primera clase. Ya. ¿Alguien más? Nadie más, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama este déficit? ¿Cómo se llama este déficit? Pues este déficit es una hemiparesia, hemiparesia, ¿ah? No proporcional. Aquí utilizamos el término proporcional y no proporcional, ¿verdad? ¿Por qué? Lo proporcional es cuando están simétricos, cuando la debilidad afecta en igual intensidad a miembro superior y a miembro inferior. Aquí no afecta en igual intensidad. Como verán, está más afectado el miembro inferior. Entonces utilizamos el término no proporcional a predominio, a predominio crural. ¿Por qué crural? Porque es el más afectado, pues, ¿no? El más afectado es el miembro inferior. Y si ustedes quieren, entre paréntesis, colocan 1 de 5, ¿no? O sea, la debilidad que afecta a la pierna, que es la mayor, pues, ¿no? ¿Ya? No se olvide. Bien, a ver, sigamos, Doctor, sigamos. ¿Qué más hay? Sí. ahí no Y se en la podría colocar el derecho o izquierdo, tan solo en mi parecer. Ah, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Derecha, obviamente, ¿no? Derecha ahí. Muy bien, Ay, muchas gracias. Gracias por la acotación, excelente. Muy bien, sigamos aquí. Por ejemplo, miren, Doctor, ¿no? El primero sería doctor, ¿me que, escucha? ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Sí, disculpe. Si sería una hemiparesia brachiocrural, significaría que sería proporcional, o sea que ambos estarían afectados de igual forma, ¿verdad? Es ¿O a que qué no se refiere con necesitas, lo no de? necesitas poner brachiocrural, porque al decir hemiparesia ya está tácito de que afecta al brazo y a la pierna, ¿no? Es como que digas que el agua moja, ¿no? Pues es tácito que el agua moja, o sea, o sea, no necesitas hacer esa aclaración, ¿no? Una hemiparesia brachiocrural, pues obviamente, si es hemiparesia es brachiocrural, ¿no? O sea, no necesitas decirlo. Ese me parece. Si tú quieres especificar si alguna parte o el miembro superior o el miembro inferior está más afectado, ahí sí dice a predominio braquial, a predominio crural, ¿no?
Pero si no hay diferencias, no es necesario que especifiques eso porque, como te digo, pues la palabra hemiparesia es braquiocrural. ¿Ya? Sí me dejo entender, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, ¿cuándo se necesitaría especificar si es braquiocrural? Creo que es cuando es plejía, se Tampoco. necesita, Doctor, o En igual es lo realidad mismo. es una aberración utilizar eso. No necesitas usar braquiocrural porque ya está tácito en la palabra paresia, ¿no? A menos que hemiparesia, ¿no? A menos que te refieras a lo anterior. Si es una sola extremidad, ahí sí será monoparesia braquial, monoparesia crural. Si quieres especificar que uno está más afectado que el otro, a predominio braquial, a predominio crural. Pero si los dos están afectados de forma simétrica, no necesitas decirlo, como te digo, es tácito, es repetitivo, es una aberración, ¿ya? Alguien quería hacer otro comentario, me parece. Ya no. Perfecto. Entonces, miren, aquí el miembro superior, este es derecho, izquierdo, está respetado. El miembro inferior proximal está bien y intermedio y distal está afectado. Sería una monoparesia crural izquierda, claro que sí, a predominio distal. ¿Por qué? Porque la zona distal es la que está más afectada, ¿ya? Luego el de acá, a ver, este es derecho, este es izquierdo, todo el lado izquierdo está comprometido, pero de forma no proporcional. Entonces es una hemiparesia izquierda no proporcional a predominio crural. Y si ustedes le ponen, si quieren, colocarle 2/5, que representa la mayor afectación, el mayor compromiso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. ¿Cuándo se habla de una paraplejía o paraparesia? Buena pregunta. El prefijo, perdón, para hace referencia a los miembros inferiores. Entonces, si tú tienes 0 de 5, 0 de 5, 0 de 5 en un compromiso así y arriba todo está normal, no voy a escribir todos, esta es una paraplejía, que implica ausencia de movimiento en los miembros inferiores. El prefijo para está específicamente diseñado para los miembros inferiores, o sea, ya no tienes que agregarle paraplejía de miembros inferiores o paraplejía plural, también sería repetitivo, tácito, ¿no? ¿Ya? Y en cambio, si ese cero tú lo cambiaras por uno, o por dos, o por tres, o por cuatro, obviamente ya no sería una paraplejía, sino sería una paraparesia. Paraparesia. ¿Ya? Entonces no se olviden. Si, por ejemplo, todas las extremidades tuvieran cero, las cuatro, sería una cuadriplejía, ¿no? Cuadriplejía, si las cuatro estuvieran en cero. O si las cuatro estuvieran débiles, pero no en cero, sería una cuadriparesia. Estos términos de paraparesia, paraplejía, hacen referencia a una lesión a nivel medular a nivel torácica baja o lumbar alta. Y los términos cuadriplejía y cuadriparesia hacen referencia a una lesión medular cervical alta, cervical alta. ¿Por qué? Pues obviamente, ¿no? No es difícil darse cuenta dónde se debe interrumpir esta vía córtico-espinal para que produzca estos déficits, pero igual, eso lo vamos a ver la siguiente clase también, los patrones de debilidad, ¿ya? Doctor, buenos días. Claro. Una pregunta. ¿Paraplejía sería también lo mismo que decir diplejía? ¿O cuándo se usa también el término diplejía? ¿Se puede usar tanto en miembro inferior Ya, como en esa es miembro una superior? buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una diplejía, Rodrigo, me parece que fuiste tú. Por ejemplo, Rodrigo, si yo tengo esto, Rodrigo, eso, Rodrigo, es una diparesia braquial, ¿ya? Ahora, si yo invierto el rol, uy, perdón, imaginé, uy, no, increíble.
Ya, si yo invierto el rol, Rodrigo, y esto es así, esto vendría a ser una diparesia crural, ¿cierto? ¿Cierto, Rodrigo? Sí, doctor. Ya, pero está mal terminológicamente porque ya existe una palabra para eso que sería una paraparesia, ¿ya? O sea, digamos que el término diplejía o diparesia se usa para los miembros superiores donde no hay un prefijo como el para ellos, ¿no? O sea, el para es para los miembros inferiores, pero para los miembros superiores no tiene un prefijo, no tiene una palabra que tácitamente me diga eso. Entonces sería una diparesia braquial, ¿no? Y obviamente así como hay monoparesia, así como hay diparesia, también hay triparesia, ¿no? O triplejía, pero que son, digamos que escenarios infrecuentes, raros con los que ustedes se podrían encontrar, ¿no? Ahora, y vamos a terminar aquí con una tarea para la siguiente clase. Yo voy a dibujar acá dos patrones de debilidad, ¿ya? Y ustedes me van a, lo van a, la siguiente clase voy a preguntar a qué hace referencia o cómo los nombraría, ¿ya? Dice, en paraparesia se puede agregar a predominio, quizás, pero el predominio vendría a ser de repente si es que tienes un lado más débil que el otro, por ejemplo, paraparesia a predominio derecho, que hace referencia a que el miembro inferior derecho está más débil que el izquierdo, o en su defecto puede ser paraparesia a predominio proximal, quiere decir que la fuerza en la parte proximal de las piernas es más débil que en la parte distal de las piernas. Luego hay otra pregunta acá que dice, ¿a qué se refiere el término paraparesia espástica? La palabra paraparesia ya sabes qué es. Y la palabra espástica hace referencia a un trastorno del tono muscular que lo vamos a ver en las clases siguientes, no te preocupes, ¿ya? Pero digamos que la espasticidad es un incremento del tono muscular. Entonces, aquí, tarea para la casa. Ojo, el paciente. Uy, perdón, este sería 5. El paciente está así. Para la siguiente clase, que va a ser presencial, van a salir a la pizarra y me van a explicar el por qué. ¿Ah? Y este gráfico en el rostro hace referencia a que hay una debilidad en esa parte del rostro. Figura 1. Figura 2. Tómenle foto o copien en sus cuadernos. Y la siguiente clase lo discutimos. ¿Qué me tienen que hacer? En primer lugar, nombrar el hallazgo, ¿no? O sea, así como lo hemos hecho, ¿no? En mi pareja, ta, ta. Segundo, ¿qué tienen que hacer? Ubicar la lesión. ¿En qué parte del sistema nervioso estaría ubicada la lesión? Y el tercero, explicar el por qué, razón o motivo está ahí la lesión, pues obviamente, ¿ya? Y en este caso, en el del todo el rostro, obviamente es el compromiso muscular total, ¿no? La ausencia de fuerza en todo un lado de la cara, todo el lado derecho. En cambio, en la del medio es un compromiso de la fuerza solo en la parte inferior izquierda de la cara. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la tarea y eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Ya tomé lista, así que pueden retirarse y nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias, gracias. Muchas Hasta gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense, buen día. Saludos. Doctor, tengo una pregunta. Claro. Doctor, con ubicar se refiere a si es central o periférico.
No, no, no. O la Ubica, afección que lleva tenga el lado lugar. izquierdo Lugar, o derecho. cápsula interna, Ah, ya. mesencéfalo, médula espinal, corona radiada, a eso me refiero. Ah, ya, doctor. Está bien, sí. Obviamente, si no, pues Doctor, sería, una consulta. sí, Yo me preguntaba, digamos, si tenemos una hemiparesia, ya, pero es a predominio crural, por así ajá, decirlo, pero a ya, la vez en la parte crural tenemos, digamos, 4 de 5, 3 de 5, 2 de 5. Es ujú, igual de proporcionado. En ese caso sería una hemiparesia no proporcional a predominio crural claro. y hay a la misma vez a predominio distal, por así decirlo. ¿O Eh, cómo yo sería creo la que, descripción en ese yo creo caso? que la descripción terminaría en una hemiparesia, izquierda o derecha, no sé, a predominio crural. Y ya los detalles ya los pones pues en la figura, ¿no? Porque recuerda, como ya habrás hecho una historia clínica, esta figura va en la historia clínica. En la parte de la evaluación de la fuerza va la figura. Abajo de la figura va la descripción, pero en ese caso que tú me planteas bastaría con en mi parecia izquierda a predominio crural, ¿no? Y en la figura yo me daría cuenta de que si tú le pones 1/5 al pie y 4/5 al muslo, yo ya me daría cuenta que es a predominio distal, pues, ¿no? En ese caso, ¿ya? Ah, ya, ya, doctor, gracias. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense, que todo les vaya bien. Hasta luego, doctor. Buen día. Yesenia, la siguiente semana no hay neuro. Creo que hay otro curso. Me parece que neuro es de aquí en 2 semanas. Ok, doctor, gracias. Perfecto, hasta luego.